para que pudiéramos encontrar a nuestra alma gemela, nos dieron 3 tareas fundamentales que cuando las superamos, el pago es el alma gemela. La primera es una expectación astral. ¿Sí? Naciste un cierto día en un cierto lugar del mundo, que eso hace que seas de un cierto signo y tengas una cierta carta astral. Es conveniente conocer cómo es la carta astral de una persona. No para adivinar el futuro, sino para saber con qué mochila viene. ¿Sí? ¿Con qué mochila viene? Esa mochila puede estar llena de oro. No quiere decir de que necesariamente sea algo malo. Pero es bueno saber qué estás cargando. Cuando superás eso, aprendes a superar las expectaciones animales de tu signo del zodíaco, tenés una tercera parte del trabajo hecho. Después naciste en un cierto lugar del mundo. Y para conseguir tu alma gemela tenés que cruzar el océano. Hoy, por suerte, no hace falta inmigrar a otro país y cruzar, porque tenemos suficiente tecnología como para que el otro lado del mundo venga a nosotros. Pero tiene que ver con abrir tu mente a entender que las personas que no son de tu misma idiosincrasia también tienen razón. Que lo que vos ves como imperfecto es simplemente ignorancia porque no entendés cómo es que sí es perfecto, que la gente actúe de otra forma o piense de otra forma, ¿sí? Todos tienen razón. Todos. Cuando vos pensás que el otro no tiene razón, lo que está sucediendo es que no entendés cómo él piensa, pero el otro también tiene razón. Y tercero, y lo más engañoso de todo, es que cuando nacimos en este mundo, nos dieron un par de padres, ¿sí? Que cabalísticamente los elegimos nosotros, no es que... ¿sí? Y los padres son un tipo de cárcel parecida al matrimonio en sí. Pocas personas tienen tanto que ver con que tu relación de pareja no sea buena como tus padres. ¿Sí? Se hizo un poco tarde, así que voy a tratar de no extenderme con esto, pero esto es algo que uno lo tiene que saber, tal vez hoy empezar a saberlo, para empezar a trabajarlo, ojalá que en poco tiempo lo tengan conquistado, y si no, por lo menos para tenerlo presente. Una de los aspectos más difíciles de superar en nuestro crecimiento espiritual es la programación. Los padres nos los dieron para eso, para que nos programen un montón de porquerías en la cabeza, para que nosotros seamos capaces de crecer y superar esa programación que ellos nos trataron de imponer. ¿Por qué? Porque la programación que ellos nos trataron de imponer, nosotros generalmente siempre reencarnamos en el mismo árbol genealógico. ¿Sí? Las reencarnaciones rara vez son en árboles distintos. Y muchas veces somos el bisabuelo, y venimos a corregir esas mismas traits, ¿cómo se dice? Esos mismos rasgos egoístas que tenía el abuelo, el bisabuelo y 10 generaciones para atrás. No porque es un castigo para las generaciones de más abajo, porque nosotros somos ellos. ¿Sí? No lo hicimos en aquel momento. Entonces, ¿qué nos hace falta? Padres criados por esos abuelos que nos metan en la cabeza lo mismo que les metieron a ellos en la cabeza. En el momento en el que alguien lo corrige y lo sana en su matrimonio, en su vida de pareja, lo sana para todo el resto del árbol. Toda la descendencia después ya no tiene que pasar por eso. Los problemas comienzan en el embarazo. Todo lo que la madre piensa o dice o siente y no dice
durante el embarazo, empieza a programar lo que la persona piensa que está bien o está mal. ¿Sí? Incluso, sobre todo, la relación que la mujer tiene con el marido mientras está embarazada. Miedos, expectativas, lo que sea. Con lo cual, una de las cosas más útiles que uno puede hacer si tiene padres vivos es ir a ver a la madre y decirle que te cuente cómo era la situación cuando estaba embarazada, cuando estabas en la panza, y cuando te termine de contar, decirle, bueno, ahora decime la verdad. ¿Sí? Los padres siempre mienten cuando los hijos les preguntan, porque todos quieren oír, porque todos los padres asumen que los hijos quieren oír que eran hijos deseados, que los hicieron con amor, ¿sí? Pero después los hijos no entienden por qué tienen ciertos conflictos y ciertas... Lo mejor que podés hacer, y si no conseguís que tu mamá te diga la verdad, que nadie te puede dar una mejor versión que tu mamá, porque tal vez tu papá tiene otra opinión de lo que pasaba mientras el embarazo, porque tu mamá escondía lo que pensaba o lo que sentía. Si no lográs eso, busca una tía que odia a tu mamá. ¿Sí? Si encontrás una tía que odia a tu mamá, se va a poner a pensar, si le preguntás, se va a poner a pensar qué era lo que estaba pasando y te va a decir, te vas a enterar de cosas de tu familia que otros tratan de ocultar supuestamente para protegerte. Hay una razón por la cual tratan de ocultarlo. Es porque te tiene que costar conseguir la información. Porque es parte de tu corrección, porque seguramente fuiste vos el que empezó haciendo eso en tu familia y ahora no sabés por qué te pasa esto. Bueno, buscá, hurgá. Y uno, cuando encuentra, van a ver que lo que encuentran en el árbol son cosas que uno siente. ¿Sí? Porque por eso uno eligió una familia en donde hay esos padres que te programan de esa forma. Ahora, una vez que el niño nace, suele ocurrir esto de que tenemos padres preferidos, o que somos el preferido, somos más de un hijo, el preferido del papá o de la mamá o lo que sea. Eso genera que ese papá con el que sí tenés buena relación, en tu mente sea como una especie de aliado. Si te acordás cómo era cuando tus papás se peleaban, es como la peor cosa que puede pasar en una familia. Es como si en un país hay una guerra, en una familia, cuando hay una pelea entre los padres, es el equivalente. De esa forma lo vive un niño. ¿Sí? Como un adulto vive una guerra en su país, un niño vive una pelea de los padres como una guerra en su casa. Y en la guerra hay enemigos y hay aliados. Lamentablemente, quien más daño le hace al niño es el aliado, ¿sí? No el enemigo. Porque lo que ocurre es que lo que nos ocurrió a todos nosotros es que crecimos pensando que todo lo que hace el enemigo está mal. Incluso en las treguas, como te queda tildado de que ese tipo o esa tipa es el enemigo, lo que el enemigo hace cuando no hay guerra son rasgos de una mala persona. Es tan profundo como que si tus papás se peleaban y te hiciste aliado de tu papá, es más fácil, te hiciste aliado de tu mamá, y en la guerra hay enemigos y hay aliados. Lamentablemente, quien más daño le hace al niño es el aliado, ¿sí? No el enemigo. Porque lo que ocurre es que lo que nos ocurrió a todos nosotros es que crecimos pensando que todo lo que hace el enemigo está mal. Incluso
Incluso en las treguas, como te queda tildado de que ese tipo o esa tipa es el enemigo, lo que el enemigo hace cuando no hay guerra son rasgos de una mala persona. Es tan profundo como que si tus papás se peleaban, y lo mismo para cualquiera de los dos sexos. Te hiciste aliado de tu mamá, pero tu mamá y tu papá no se peleaban todo el tiempo. Pero el papá, inconscientemente, vos también tenías una buena relación con tu papá, todo, pero inconscientemente por el tema de las peleas, el papá es el enemigo. Y no es tu enemigo, tal vez, pero es el enemigo de tu aliado. Tus papás se pelean una vez por semana, pero 5 días de la semana se llevan bien. Y siempre que se llevan bien, tu papá acaricia a tu mamá en la pera, o le toca la oreja, o la agarra del cuello para darle un beso. Si eso es lo que hace el enemigo, hoy, después de 35 años, 40 años, 60 años, cuando otro hombre hace cualquiera de esas cosas, es tu enemigo. Y empezás, claro, no lo podés entender qué es lo que está pasando, pero lo que empezás a pensar, ya no te gusta tanto esa persona. Y no es porque ese tipo tenga algo malo, es más, él está haciendo algo, lo que pasa es que hay toda una memoria en las células de tu piel que si te toca la oreja no pasa nada, pero si te toca la pera y eso es cosa, esta zona de tu cara tiene una alerta en esas células que ante el contacto dice es el enemigo. Y esto es algo que hoy se habla incluso en psicología y en biodecodificación, en un montón pero esto es algo de lo que la Kabbalah habla hace cientos de años. Uno no puede, y obviamente después peor aún es el aliado, porque todo lo que hace el aliado está bien. Entonces todas esas cosas que tu mamá, si era la aliada, hacía para manipular a tu papá, que terminaban siempre en una pelea, y la forma en cómo reaccionaba tu mamá ante la pelea es la parte donde nosotros decimos no es tan malo. ¿Sí? Taor y Tamei, la parte donde nosotros decimos sí es impuro, pero manipular es común, mi mamá lo hacía, no lo decís en voz alta, pero tenés grabado que tu aliado, después de la pelea, conseguía tregua haciendo tal y tal cosa. Y vos repetís el mismo mecanismo pensando que estás haciendo lo correcto. Entonces, una de las piezas fundamentales, pero fundacionales de tener una buena relación de pareja es poder ver a tus padres sin perder el amor que sentís por ellos como tus peores enemigos. Por un tiempo, el tiempo suficiente para que objetivamente puedas ver cómo ellos se relacionaban. Porque si no vas a terminar las hijas que tienen padres mujeriegos, ¿sí? Y madres que hacen de cuenta que no saben que el padre es mujeriego, ¿sí? Todo lo que el padre hace como un hombre común cuando está en su familia, no sé, hacer asado el domingo, cuando la hija ve a su marido hacer asado y hace él un movimiento parecido al que hacía su padre, empieza a pensar que el esposo la engaña. ¿Sí? Entonces, poder es clave para poder empezar a construir de acá al próximo Tu B'Av y no tener que venir otra vez. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer, que es fundacional para generar esa estructura, es ponerte a ver objetivamente, si tenés tus papás juntos todavía, ofrecerles tratar de verlos durante un tiempo seguido para poder, como si estuvieras en un laboratorio, y ponete a ver objetivamente en qué te pareces a ellos. Si te pareces a ellos, seguramente es algo que tenés que cambiar.
Y tenés que lograr ver objetivamente. Es más, muchas veces los padres que tienen este tipo de relaciones, como se sienten incapaces de afrontar el tikkun, la corrección que tienen que hacer, se lo pasan a los hijos. Literalmente se lo pasan, empiezan por pasarles la culpa de la pelea a los hijos. ¿Sí? Le echan la culpa al hijo de que ellos se están peleando, pero en realidad lo que están tratando de hacer es, están diciendo, no sé cómo afrontar, no tengo las herramientas para afrontar esto que nos pasa cuando estamos juntos, que terminamos peleando. Tal vez nuestros hijos puedan. ¿Sí? Y la mayoría de los hijos lo aceptan. ¿Sí? Aceptan si sabes que hiciste eso alguna vez, la próxima vez que vayas a ver a tus papás, llevarles una torta, algo lo mejor es si es algo que lo van a ingerir, ¿sí? Y medita en devolverles lo digo en serio. Medita en devolverles, no importa si a ellos les va a pasar algo o no, no les va a pasar nada. Vos tenés que poder ver cuando se lo comen y decir, ¿sabes qué? Tomá toda esa mierda que me diste durante... Eso te la devuelvo. ¿Sí? Te la devuelvo. Ese es tu tikkun, esa es tu pelea y tu corrección con tu esposa. Y si vos sos una tarada que haces de cuenta de que tu marido no te engaña, eso es tu problema. Y no tiene nada que ver con mi vida. O sea, escribirles hasta si querés con letras muy chiquititas para que no se vea una nota debajo de la torta y ponerle... ¿Sí? Devolvéselos. Devolvéselos. Ok.